Bueno. Hola, ¿cómo están? Soy Ana María Torres, soy arquitecta y les doy la bienvenida a este podcast Espacio Arquitecta, que más que un podcast busca ser una comunidad de mujeres cuyo propósito es dar forma a un futuro sostenible en la arquitectura. En este capítulo estaremos conversando acerca de arquitectura socioespacial, proyectando ciudad desde el habitar de la comunidad. Nombre que define muy bien a la trayectoria de quien nos acompaña hoy. Ella es Carla Bardivi. Bienvenida, Carla, por acompañarnos en Espacio Arquitecta. Te voy a presentar. Carla es arquitecta de la Universidad de Chile, cuenta con 15 años de experiencia en el sector público, diseñando e implementando políticas y programas en el sector de la vivienda y energía. Su línea de trabajo es la participación y también la construcción de procesos participativos o alianzas, como leí en tu trayectoria, formando alianzas institucionales entre el área pública, academia y privada. Ha participado como gestora y diseñando políticas para importantes proyectos como son Chile Barrio, Fondo Solidario para la Vivienda, recuperación de barrio y en términos en el área de energía, el subsidio de aislamiento de la vivienda económica, también políticas de eficiencia energética en el sector de la edificación. Así que bienvenida, Carla. Muchas gracias por estar en Espacio Arquitecta. A ti, Ana María. Hola, saludo a todos, a todas y destacar tu iniciativa de este espacio. Y gracias por invitarme. Carla, al tiro partamos conociéndote. ¿Cómo se te ocurre esto de estudiar arquitectura? Después entras en el área pública y este hilo conductor de la participación. ¿Cómo se fue gestando? ¿Cómo ha sido esa historia tuya? Mm, Mira, yo la verdad es que arquitectura llegué porque muy intuitivamente siempre me ha gustado el ámbito de la creatividad, el arte, el diseño y en la época en que yo entré a la universidad, la verdad es que, bueno, era bastante distinto en el sentido de que la diversidad de carreras o la conexión con el mundo era bastante más acotado. Ujú. Entonces, yo me fui finalmente a una carrera tradicional y escogí arquitectura. O sea, fue así bien, no era algo que yo quisiera como desde siempre, ¿te fijas? Eh, y, y bueno, hice la carrera, me costó, debo decir, en el sentido de que es una carrera bien demandante, bien subjetiva también. Si Mm. bien me fue bien en la carrera, bueno, todos los procesos eran bien desgastantes para mí al menos, no sé. ¿No? Para mí también. Es con el Sí, cuerpo ¿cierto? completo, Sí, en todas sus sí. dimensiones. Y uno se entrega por entero y quedas pendiendo un hilo cuando te evalúan, en fin. Eh, Así que fue dura en ese sentido para mí y eso me hizo cuestionarme si es que era esto lo que yo quería. Cada proceso de taller para mí me costaba. Mm. Entonces, cuando ya me titulé, ahí justo partió o supe del programa Servicio País. Y Ujú. eso me abrió una puerta muy distinta a la que yo te diría tradicionalmente uno tenía en mente. Sí, De entiendo. empezar al tiro a irse a una oficina, a proyectar, a construir. Te fijas, como que ese era el camino y esto de servicio país que estaban llamando arquitectos y arquitectas, la verdad es que dije, va, es algo, voy a explorar. Ujú. Y creo que eso me demostró que la carrera, eh, y bueno, y de ahí no paré, que la carrera me entregó una metodología de trabajo y de enfrentar proyectos que he aplicado siempre, ¿ya?
Y entonces, con Servicio País, esa experiencia me permitió el trabajo comunitario y poder como arquitecta ir traduciendo problemáticas o demandas que planteaba la comunidad a la arquitectura. En ese momento era vivienda social, ¿cierto? Sí. Y así que un poco así se fue hilando desde la arquitectura a el trabajo ya netamente más comunitario, más participativo. Luego de Servicio País me fui al Ministerio de Vivienda en lo que era Chile Barrio y ahí fue, bueno, un trabajo bien interesante porque hubo que buscar soluciones eh, lo más ágil que se podía dentro de las herramientas que tenía el Estado a campamentos. Ujú, Y entonces las personas que estaban 20 30 años en ese campamento pasaban a una vivienda social que luego les exigía vivir en copropiedad. Entonces había mucho cambio cultural sí, y de concepción del habitar que ahí fue importante hacer paralelo al diseño de la vivienda y entregarle la solución del espacio, hacer un trabajo con ellos educativo, adaptado a su cultura para que tengan las herramientas de saber luego mantener y convivir con otros en espacios que finalmente eran igual más reducidos. Te fijas, tenían agua, tenían su baño, tenían luz, en fin, pero iban a ser espacios más reducidos. No, no, no. Siempre en los campamentos hay una extensión de espacio distinta, ¿te fijas? mm, Entonces, el manejo de la basura, del ruido, en fin. Y eso después, dentro del Ministerio de Vivienda, vino el Fondo Solidario de Vivienda, que también venía con un componente fuerte de participación, donde el diseño tenía la concepción era que tú entregabas un diseño ampliable, entonces una primera etapa que la familia lo podía habitar, y tú hacías un trabajo nuevamente con ellos educativo, capacitar, para que quedaran con las herramientas de que la ampliación que ya está concebida de antes, ellos la concretaran en el tiempo de la mejor manera. ¿Te fijas? entiendo. Y, entonces, como que siempre para mí la arquitectura fue entendida o que era importante proyectarla entendiendo al usuario, Ujú, el ujú, comportamiento del usuario, y que ujú, es un ir y venir, ¿me entiendes? No es algo y con el diálogo, eso, y bueno, y eso mismo pues lo puede aplicar con el subsidio ya estaba en el Ministerio de Vivienda, el subsidio de aislamiento térmico. Ahí teníamos que hacer comprender a la familia que no podían ampliar y cambiar la envolvente que ya se les había mejorado y dejar entonces una nueva pieza con otros materiales, que eso iba a significar que todo lo que queríamos conservar en temperatura se perdiera por ahí, como cosas así, ¿te fijas? O sea, O el tema de la el ventilación. diálogo ha sido tu herramienta eh, en el diseño. Sí, 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 el diálogo con el usuario final. Sí. Y después ahora desde el Ministerio de Obras Públicas, bueno, estuve fuera del sector público un tiempo y lo mismo, hice siempre proyectos con este diálogo con quien para uno está al servicio. ¿Ah? Y ahora desde el Ministerio de Obras Públicas también, en el programa de pueblos originarios o en la guía que hay que actualizar de orientaciones de diseño con enfoque de género y diversidad, lo estamos haciendo desde el diálogo y desde Qué ahí interesante. poder dar con productos que sirvan a una mejor arquitectura, que es como tú dices en la presentación, más sustentable, ¿ah? Ujú. Que permita este desarrollo sustentable.
hoy día la arquitectura o el concepto de desarrollo sustentable tiene todas las variables que viene desde el ser humano, ¿te fijas? Desde el Sí. usuario final. Eso. Interesante. O sea, tú hablas también de mejores obras. Eh, no es que el diseño es como lo proyectas y lo dejas ahí, no, sino que tiene un avance más. Es una mejor obra, es con esas vidas ahí en su interior. ¿Mm? Por ejemplo, a mí me encantaría que desde el sector público pudiéramos porque el Ministerio, el Dirección de Arquitectura va a seguir diseñando edificación pública, esa es su función. Sí. Y me encantaría, por ejemplo, poder hacer una retrospectiva e ir a edificios ya diseñados y ir a conversar con esos usuarios, con los funcionarios que están ahí 8 horas diarias, con o a lo mejor el paciente que va, o en fin, te fijas, Ujú. ver cómo se vive el edificio que la institución diseñó, que son, me gusta mucho eso de que el espacio crea conducta, entonces somos muy responsables de la arquitectura que dejamos. Sí, y sobre todo la arquitectura pública eh, es una tremenda responsabilidad. Yo aquí hay una cosa que es tu propósito natural, que tú detectas unas variables esenciales, eh, como que las desvelas y las transformas en cosas, estas cosas intangibles, las transformas en política, y armas, lo visibilizas. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo haces? Mira, ahí con lo que tú dices ejemplificas lo que comentaba al principio, de que la metodología de trabajo que entrega la carrera sirve para todo. Ujú, Y entonces, eh, por ejemplo, bueno, es por eso que todos los trabajos de taller, que un poco para formarnos, era cómo tú te tomabas de un concepto para luego llegar a tu proyecto, ¿cierto? ujú, ujú, Entonces, en ese ejercicio de llevar el concepto a la materialidad o a algo concreto, es que yo lo he podido hacer en todo, incluso en las políticas, de poder plantear, bueno, esta problemática, cuál es lo esencial de esta problemática, cuál es un poco analizar, entender desde la observación, desde el diálogo, desde el estudio, y llegar como a lo medular y de ahí, y todo esto interdisciplinariamente, obviamente, o sí, sea, sí. uno no trabaja sola, sino que con varias disciplinas y eso entonces luego traducirlo a una política que después se traduce en un decreto que forma y queda, por ejemplo, de recuperación de barrios. Ujú, Ese decreto lleva más de, no sé, 14 años y está tal cual, ¿te fijas? Entonces, eso te demuestra que pudimos plasmar bien como lo que queríamos como política pública, ni tan restringido, ni tan flexible tampoco, sino que algo que ha podido perdurar en el tiempo. ¿Ah? Entonces, eso yo estoy bien agradecida y me entretiene mucho de poder mm, como agarrar algo etéreo y poder llevarlo a una propuesta. ujú, ujú, ujú. Eso a mí me gusta mucho, me entretiene. Y después avanzaste en formando alianzas, porque todo esto también tenés que conquistar al resto de los universos que te acompañan. Entonces aparecen los Y, privados, también el área pública y la academia. ¿Cómo fue eso? Sí, en este mismo valor del diálogo y de poder construir con todas las miradas, es que, bueno, ahí va dependiendo. Por ejemplo, en el Ministerio de Energía, lo que ¿Mm? hicimos cuando estaba recién el desafío de poder instalar en la política pública la eficiencia energética, ¿ya? En todos los sectores económicos. Y a mí me Ujú, tocó liderar el tema de construcción, de edificación, y ahí ujú, entonces lo que armamos fue un comité interministerial donde
3 meses se juntaban los 14 ministros, los 13 ministros, Ujú. con todos los insumos que nosotros les dábamos, que preparábamos intersectorialmente con mis pares, lo subíamos a los ministros y ahí se Ah, tomaban las decisiones como para que luego sea desde la voluntad política la decisión de hacerlo de tal manera. ¿Te fijas? Entonces, ahí el trabajo interinstitucional ujú. fluyó porque teníamos las dos miradas, la voluntad política de la autoridad y estábamos alineados los equipos técnicos. Entonces pudimos avanzar bastante y hacer hartas cosas, y yo te diría que bien exitosas. Sí, sí, sin duda. Y después en temas ya, por ejemplo, más regionales de la política esta del subsidio de aislamiento, o tuvimos que hacer una política de biomasa. Ahí Mm, era muy importante involucrar a todos los académicos. Hay mucho conocimiento en la academia, sí, mucho, sí, y desde la vocación, ¿ah? sí, Entonces hay sí. muchos apasionados, y ahí también armamos trabajos y mesas interdisciplinarias de privados, la academia, del sector público, comunidad, y nos tocó ir a todas las regiones con metodologías participativas que eran de 3 horas de trabajo donde se recogía información súper importante y local, que era lo Correcto, otro. ¿Fija? correcto. Entonces, cada cosa que mirando así hacia atrás me ha tocado hacer, yo cada vez me convence más de que lo importante es que lo hagamos en conjunto, que todas las opiniones son igualmente importantes. Sí, Y cada una, claro, el técnico en lo técnico, en fin, ¿te fijas? Pero el usuario también es lo que necesita desde sus dinámicas de vida, sus dinámicas del tiempo. Entonces, nada, soy una convencida del diálogo, como dices tú. Me gustó eso que dijiste. no, precioso tu trabajo, además que esta cosa colaborativa y me parece maravilloso porque cuando conversábamos un poco antes, eh, esto que tú dices, que todas las voces son igualmente importantes porque era una señora que iba caminando por la calle a comprar el pan, que eso lo vean grandes autoridades, que reconozcan esa voz o el vecino que está mirando por la ventana y eso se convierta en una política, es precioso, Carla. Y, y tú traes esa información, o sea, tú vas a terreno, tú observas eso y lo traduces y lo comunicas. Hay mucha vocación de servicio ahí, yo creo que todos, ¿no? Sí, es que nuestra carrera es total de servicio, considero, Mm, ¿cierto? mm, Nuestra carrera es crear espacios para otros. Y esos espacios tienen que tener alma, tienen que tener, y para eso tiene que haber un entendimiento del lugar, de esa persona o esas comunidades que van a ocupar ese lugar, de los materiales del lugar. mm, mm. Entonces, o sea, como al contrario de lo que como se nos ve, yo creo que la arquitectura y nosotras como arquitectas eh, nos debemos cierta humildad en nuestro servicio de, de diseñar espacios. Al menos así lo siento y eso así lo pienso y así lo trabajo también. Carla, ¿y qué se viene ahora en el futuro? Mira, mi futuro próximo, estoy con el desafío en mi trabajo. Me encantaría que sacara adelante esta guía ahí estamos actualizando una guía de diseño con enfoque de género y diversidad para la edificación pública. Ujú, Estoy muy enfocada en eso, entretenida.
Estamos bueno, eso en lo próximo, sacar mi pega lo mejor posible en todos los temas que estoy. Y bueno, y a mediano plazo, eh, me ha pasado también que como me he movido en distintas pegas, también confío en que las cosas se van dando. Mm, Entonces, yo no soy muy de programarme a largo plazo. Bueno, la pandemia también nos enseñó eso, ¿cierto? sí. Y nada, confío, yo sigo en búsqueda. Creo que eh, todavía yo te diría, aquí me quedo, no, como que me siento muy de paso, ir contribuyendo, ir aprendiendo, moverme. Ese es un poco mi inquietud ahora. Así que confío que después de lo que venga en el Dirección de Arquitectura del MOP, va a dar pie a otro proyecto. Confío en ese. Sin duda, ¿Mm? porque esta guía de género, y fíjate que es como integrar o sumar una variable más, que es la diversidad, que es un espacio para todos, y que eso que en las obras públicas es como un modelo para todos. Sí, a mí eso me vuela la cabeza porque ahora con la digitalización, con las proyecciones de que vamos a ser una sociedad más vieja, Mm, mayoritariamente, o no sé, que hay problemas de obesidad infantil importantes, que hay leyes que no permiten la discriminación, por lo tanto tenemos que acoger a todos y a todas, a todes. mm, Tenemos que, entonces, cómo los espacios van respondiendo y acogiendo a toda esta diversidad de nuestra sociedad, ¿te fijas? O sea, como que yo creo que no tenemos que sentarnos a analizar y a dialogar al respecto y no seguir como autómatas reproduciendo programas de arquitectónicos dados o espacios según la ordenanza, la UC, ¿te fijas? Yo creo que ya la ordenanza ya está súper atrás de lo que hoy es y demanda nuestra sociedad. mm, Entonces, yo creo que estamos en un punto donde nuestros edificios públicos que duran, ¿cuánto? 80 años. mm, Bueno, tenemos edificios de mucho más tiempo. sí. ¿Cómo nos preparamos para esta sociedad cambiante, cada vez más rápido, ¿no? A mí eso me vuela la cabeza, la verdad. O sea, es un constante pensar, esto no termina nunca. Oye, bueno, yo quiero agradecerte, nuestro tiempo pasó volando, tu generosidad y conocimiento acerca de cómo ves las cosas y tu trayectoria, bueno, y no sé, muchas gracias, muchas gracias. Fue un agrado compartir contigo, Carla. Y bueno, contarles a todos que este espacio cuenta con el apoyo de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, donde yo me titulé. Y como contaba al principio, sí, cada entrega y cada año era una nueva experiencia. Así que muy contenta por eso y por Espacio Arquitecta. Y a todos que nos escuchan, si les gustó este podcast, los invito a que se suscriban, lo compartan y sean parte de nuestra comunidad. Así que, por favor, y agradecida, nos sigan en Instagram, Carla. Tú ya eres parte de la comunidad y te mando un abrazo y muchas gracias por estar en Espacio Arquitecta. Gracias a ti, Ana María. Muchas gracias y felicitaciones. Te mando un beso. Gracias. Un besito. Chao. Chao. Chao.